Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita de los jueves a las 21 horas, hora española. Os habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero desde Madrid, España, en emisión en directo a través de Facebook para todos ustedes y para todas las personas desde cualquier parte del mundo que puedan ver y escuchar esta conferencia. Bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutos para que todos ustedes puedan incorporarse, tomar posiciones en este nuevo viaje que emprendemos hoy, como cada jueves, en este espacio y tiempo para hablar del psicoanálisis, la teoría del inconsciente y nuestra salud mental como humanos que somos, como complejos seres que hablamos, y por el hecho de ser hablantes eso hace de nosotros, nos otorga una complejidad que es mejor pues cuidar esa complejidad, porque en nosotros van a producirse contradicciones, absurdidades, dificultades que el psicoanálisis nos ayuda a llevarlas mejor y a llevarnos mejor con nosotros mismos. Buenas noches, Jennifer Parras desde México. Buenas noches a todos, bienvenidos un jueves más a nuestra conferencia de psicoanálisis online gratuita. Vamos a compartir también con otros amigos. Les invito a ustedes también a compartir en su Facebook, que si somos más podemos ser mejores, que es una cosa de cantidad, de número. Así que compartamos todos en nuestros muros de Facebook, en nuestras páginas. Hola México, hola Argentina, Teresa, hola Seki, Bolivia, hola a todos. Vamos a compartir, vamos a hacer un grupo cada vez más numeroso y llegar a más personas para que más personas puedan beneficiarse del psicoanálisis. No solo nosotros. Smoker. ¿Hay escuela de Grupo Cero en México? ¿Hay alguna persona en México que ya se está formando con el Grupo Cero y que atiende desde México? Pero la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero forma desde Madrid a personas de todas las partes del mundo a través de la formación online. De hecho, ahora mismo estamos todos en formación online. Así que os animo a todos los que os queráis formar en psicoanálisis a estudiar con el Grupo Cero. Solicitad, si entráis en la página web www.grupocero.org, vais a encontrar la manera de contactar, de solicitar información sobre los seminarios, los precios, etc. Hola Chile, hola Perú, gracias a todos, bienvenidos. Hola Bolivia, os hablo desde Madrid, España. Mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Argentina, Mar de Plata, hola España también, Manuel, hola a todos. Y estamos a punto de comenzar, son las 9:02. Hola Verónica, hola a todos. Baja California, muy bien. México, muy bien. Bueno, pues hoy en la conferencia de hoy, tal y como comentamos la vez pasada, vamos a continuar tratando este tema tan importante para nosotros, que es el inconsciente. El inconsciente es nuestro objeto de estudio en psicoanálisis. De hecho, se llama así el psicoanálisis, la teoría del inconsciente. Es decir, que es el concepto que sobredetermina es en nuestro campo de estudio, el campo psicoanalítico. Puesto que para el psicoanálisis el inconsciente no es solamente una cualidad de lo psíquico. El inconsciente es la parte de nuestra mente más importante, la más dominante, la más amplia del sistema psíquico, del aparato psíquico. Es decir, en su gran mayoría somos inconscientes. Nuestro pensamiento es inconsciente, nuestra inteligencia es inconsciente. La conciencia es un órgano perceptual, solamente nos da una parte muy fragmentada de lo que es el mundo exterior, nuestro mundo exterior, nuestra realidad objetiva material, y por otra parte de nuestro mundo interior. También la conciencia nos aporta una información muy fragmentada, muy sesgada, muy deformada, que no coincide con nuestra verdad. Del mismo modo que lo que percibimos a través de los sentidos no coincide con la realidad exterior, objetiva, material. Así que
lo primero que debemos hacer quizás es preguntarnos acerca de la veracidad de lo que percibimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, puesto que todo aquello que percibimos desde nuestra conciencia, como decimos, es fragmentado, es engañoso, nos mienten, es un reflejo, es algo deformado. Entonces, para nosotros el concepto inconsciente va a ser fundamental, ¿no? Tanto para la disciplina psicoanalítica como para el aparato psíquico, puesto que el psicoanálisis también nace con el concepto de inconsciente. Cuando Freud produce el concepto de inconsciente por primera vez es en la interpretación de los sueños, y ahí es donde va a nacer el psicoanálisis. Y este inconsciente es un inconsciente particular, no es el inconsciente de la filosofía del que hablaba Platón, ni el inconsciente utilizado en un término común, ¿no? Es el inconsciente del psicoanálisis, es el inconsciente freudiano, es el inconsciente que no tiene tiempo, que no juzga, que no calcula, que solo le interesa transformar. Es un inconsciente particular, muy claramente definido. Es el inconsciente que se manifiesta y se expresa a través de los sueños. Es el inconsciente que se manifiesta y se expresa cuando cometemos un lapsus, cuando nos olvidamos de algo que es importante para nosotros, cuando nos olvidamos del nombre de una persona, cuando se nos cae un objeto de la mano y se nos rompe, cuando hemos guardado un objeto y no lo encontramos por ningún sitio. Ese es el inconsciente que se expresa en esos actos. Pero esos actos no son el inconsciente, esos actos son producciones del inconsciente, ¿no? El sueño ya es un producto deformado del inconsciente, al igual que el síntoma, al igual que el lapsus, que el fallido. Entonces estamos hablando de ese sistema, que conforma la parte más importante de nuestro aparato psíquico y que se relaciona con el resto del aparato, que no significa que porque sea el más importante sea independiente de los otros sistemas del aparato psíquico y no tenga que hacer un esfuerzo para poder relacionarse con ellos. Porque el inconsciente es la batería de nuestra mente, ¿no? Es la energía, es nuestra fuente de energía, proviene del inconsciente. Pero después está el preconsciente, está la conciencia, que van a ser los que nos ponen en contacto con la realidad, los que nos ponen en relación con el mundo exterior, los que ya se rigen por otro principio diferente al que rige el funcionamiento del inconsciente, y por lo tanto esos dos sistemas van a tener que coordinarse, cuando menos, ¿no? Estar en relación, interrelacionarse entre sí, y esa interrelación va a dar lugar a productos psíquicos que son el resultado de un intento de acuerdo entre esos sistemas, ¿no? Productos que van a intentar satisfacer de alguna manera las exigencias que provienen de lo inconsciente, ese deseo por expresarse de esos contenidos provenientes del inconsciente, pero van a tener que estar más o menos, ser de tal manera esa expresión que no le incomode o que no genere malestar, displacer en nuestra conciencia. Bueno, pues este sistema del inconsciente del que hablamos también en la conferencia anterior, que os recomiendo a todos, si no la habéis visto, que veáis, porque esa era la primera parte y esta conferencia es la segunda parte de este texto de El inconsciente, de 1915, un texto de Sigmund Freud. Bueno, pues para nosotros esa diferenciación entre esos dos sistemas la tenemos que hacer, la tenemos que tener clara, porque los contenidos del inconsciente, que no son todos reprimidos, es solamente una parte del inconsciente, es el inconsciente reprimido, pero el inconsciente es mucho más amplio. Bueno, pues este contenido del inconsciente va a tratar de expresarse en la conciencia, va a tratar de llegar a la acción, de llegar a la motilidad, pero obviamente eso produciría en la conciencia del sujeto un gran displacer, una problemática real para el sujeto, puesto que si son inconscientes es por algo, ¿no? Entonces, para entrar a la conciencia, para llegar a la conciencia, se van a encontrar con
dificultades, barreras, censuras psíquicas que se lo impidan. También en la conferencia anterior hablamos de la represión, mencionamos la represión como ese mecanismo psíquico que lo que pretende es ayudar al sujeto a escapar o a fugarse de esos contenidos provenientes del inconsciente. Es decir, cuando algo del inconsciente quiere expresarse en la conciencia y la persona no tiene herramientas, no tiene a su disposición un método para poder expresar eso sin que le genere problemas, es decir, véase el psicoanálisis, donde la persona puede hablar de eso y llegar a producir su inconsciente sin que eso le genere problemas porque está en un entorno, en un lugar apropiado para eso, para psicoanalizarse. Bueno, pues cuando el sujeto no tiene esa posibilidad, en muchas ocasiones, ¿qué hace? Reprime. Es decir, eso que proviene del inconsciente no quiere saber nada de ello, porque le problematiza, no lo acepta, no le gusta, le disgusta, es algo inapropiado, es algo que el mundo no permite, o que el propio sujeto psíquico y su moral no lo tolera, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Reprime. Pero cuando reprime, eso no significa que vaya a acabar con ese contenido indeseable para el sujeto, ¿no? Y molesto para el sujeto. No se puede acabar con nada que estuvo en lo psíquico, no se puede destruir. A lo sumo, lo que consigue con la represión es alejarlo de la conciencia, alejarlo de la capacidad perceptiva del sujeto para darse cuenta de que eso está ahí. Entonces, cuanto más le aleje de la conciencia, más difícil es que la conciencia se percate de eso. Pero, y aquí está el verdadero problema, ¿qué sucede? Sucede que lo inconsciente no se calma con la represión. El inconsciente sigue pidiendo expresión. Los contenidos del inconsciente siguen pidiendo hablar, expresarse, acceder a la conciencia, llegar a la realidad, al movimiento, satisfacerse, ¿no? Pero como se encuentra con ese muro de la represión que ha puesto el sujeto, ese no querer saber, entonces los contenidos inconscientes van a buscar y van a encontrar sus propias vías de expresión, vías sustitutivas, vías alternativas a lo que sería una vía sana, saludable, como por ejemplo la sublimación o como por ejemplo el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis que también va a ayudar a la sublimación, va a ayudar a que el sujeto vaya encontrando esas vías sociales, permitidas, sublimadas, de satisfacer esos deseos provenientes del inconsciente. Pero cuando el sujeto no dispone de esas herramientas o de esas posibles salidas, va a buscar sus salidas alternativas, el inconsciente, y ahí aparecen los síntomas, ¿no? Los síntomas menos dañinos o más saludables serían los sueños, ¿no? Ya es un síntoma, pero es saludable, porque soñar es soñar, el sueño es un sueño. Es decir, si uno no se permite ni siquiera soñar, si no se permite ni siquiera realizar esos deseos inconscientes mientras duerme, que es una situación totalmente inofensiva donde no va a poder hacer nada porque las puertas de la motilidad están cerradas, está aislado al mundo exterior, y entonces ahí, bueno, pues está permitido alucinar ese deseo inconsciente que ya cuando llega a nuestra conciencia en forma de sueño recordado o sueño contado, ya está deformado, ya no tiene nada que ver con el deseo inconsciente que lo produjo, ya ha sufrido un gran proceso de deformación para que nuestra conciencia haya podido percibir los rastros que han quedado de ese deseo inconsciente, porque cuando nos despertamos todo el aparato psíquico otra vez se pone en funcionamiento para reprimir eso inconsciente, para que la conciencia del sujeto no perciba de qué se trata, ¿no? Entonces hay un trabajo siempre cuando hay represión, hay un trabajo de mantener la represión, de evitar que eso que se ha reprimido aparezca de alguna manera en la conciencia, para, igual que se reprimió originalmente la primera vez, bueno, porque producía malestar al sujeto, ahora se sigue reprimiendo una y otra vez por las mismas razones, por los mismos motivos, pero eso entonces va haciendo que cada vez ese síntoma cada vez vaya siendo mayor, porque ya no es el contenido inconsciente reprimido inicialmente, sino que, como hemos dicho, estos contenidos se
siguen trabajando ellos. Y ahora peor, porque siguen trabajando ya sin el control de la conciencia del sujeto, de ninguna manera. Entonces van trabajando, van ramificándose, van extendiendo su influencia y van, digamos, tocando, transfiriendo su energía a otros contenidos que ya no son del inconsciente, sino que son del preconsciente. Es decir, la energía psíquica proveniente del inconsciente, como los contenidos del inconsciente no pueden pasar directamente al preconsciente, lo que hacen es prestar su energía psíquica a ciertos contenidos del preconsciente. Esto es lo que se llama la transferencia. Entonces transferencia intrapsíquica, transfiere su energía psíquica a otros contenidos del preconsciente. Contenidos que a veces se pueden hacer conscientes y a veces no. Es decir, cuando están muy tocados por lo inconsciente, muy alimentados por lo inconsciente, a veces esos contenidos también quedan imposibilitados para llegar a la conciencia. Aunque sean representaciones, palabras que inicialmente no eran lo reprimido, pero de alguna manera están conectadas asociativamente, ¿no?, por una asociación de ideas que en cada persona será diferente, ¿no?, a lo reprimido. ¿Vale? Es como una red que se va tejiendo, ¿no?, y que va tocando, va conquistando también cada vez más contenidos de la vida psíquica del sujeto. Por eso es una cosa de cantidad, ¿no? Es una cosa también de empezar a trabajar para evitar que pues las cantidades psíquicas inconscientes, reprimidas, que buscan satisfacción por vías sustitutivas, sigan increciendo, ¿no? Bueno, y esto pasa de manera distinta en distintas estructuras psíquicas. Es decir, hay distintas patologías que aplican la represión, ¿no? Aplican la represión y como consecuencia de la aplicación de la represión hace que esos contenidos que son inconscientes, reprimidos, se expresen en cada una de las patologías como de una manera diferente. Por ejemplo, en la histeria de angustia, ¿vale? En la histeria de angustia hay una primera fase donde la histeria de angustia viene a ser prácticamente la fobia, ¿vale? Entonces hay una primera fase donde el sujeto siente angustia, pero no sabe qué es lo que le da angustia, no sabe qué es lo que le da miedo, ¿vale? Es decir, hay algo que proviene de su sistema inconsciente que a lo que el sujeto no sabe cómo abordar eso, no sabe, o sea, le supera, no lo entiende, no tiene herramientas para entenderlo. ¿Por qué? Pues porque son cosas que acontecieron en su vida en un momento muy temprano donde todavía no tenía los recursos psíquicos para poder entender eso, pero que le siguen pasando hoy en día, porque hemos dicho que el inconsciente no tiene tiempo. Es decir, que en el inconsciente conviven todos los contenidos que a uno le han podido pasar cuando tenía 2 años, cuando nació, cuando tenía 15, cuando tenía 7, cuando tenía... Conviven sin contradecirse. No existe la contradicción, pero la cuestión es que cuando tiemblan en el inconsciente esos contenidos, es decir, quieren expresarse, se expresan en tu vida hoy. Entonces, en el inconsciente... eso está presente, y decimos que eso es lo que sobredetermina todo el aparato psíquico. Fijaos, eso del inconsciente que no tiene tiempo, o que más bien tiene el tiempo de la interpretación, porque con el análisis lo que vamos a hacer es interpretarlo y entonces el tiempo es el futuro anterior, es decir, hasta que no interpretamos el inconsciente no sabemos de él, ¿no? Bueno, pues eso que no tiene tiempo es lo que sobredetermina nuestras vidas. Es decir, esa cosa que puede ser una cuestión infantil expresándose, intentando satisfacerse, es lo que determina el síntoma o la vida de fulano de tal, sea cual sea esa vida, ¿no? Y además convive en nosotros como no es una segunda conciencia, sino que es la parte más importante del aparato psíquico, ¿vale? Y vive en nosotros, digamos, sin que nosotros lo percibamos.
¿De acuerdo? Bueno, pues en la histeria de angustia hay algo en ese sistema inconsciente que viene a ser en la histeria de angustia un impulso erótico, un deseo erótico inapropiado, un impulso, ¿no?, que el sujeto rechaza, y rechaza mediante esa fuga que viene a ser la represión. ¿Vale? Pero esa carga de libido erótica asociado a ese contenido rechazado se deriva en forma de angustia. El otro día también comentamos que lo que en el aparato psíquico se pueden reprimir son las representaciones, las palabras, pero no los afectos. Los afectos son irrepresibles. Por lo tanto, si se reprime una representación, el afecto que iba asociado a esa representación puede pasar a la conciencia asociado a una nueva representación, aunque no sea la original que lo causó o no tenga que ver nada con ella aparentemente, porque de alguna manera tiene que estar conectada esa representación nueva con el contenido reprimido para poder haberle hecho esa transferencia de energía. Aunque esa conexión no sea una conexión lógica desde la conciencia, es una conexión inconsciente, que cuando la persona va hablando en su psicoanálisis, ahí vemos cómo se conecta, que a lo mejor le lleva toda una serie de sesiones a hablar para ver cómo se conectaba esa idea sustitutiva con el deseo reprimido originalmente, o con el representante de ese deseo. Pero ha hecho falta hacer un trabajo psicoanalítico para llegar a ese descubrimiento, para llegar a ese desciframiento. Bueno, pues en la histeria de angustia, ese deseo, ese impulso erótico que trata de expresarse y que el sujeto desde su yo, desde su conciencia, reprime, ¿no?, pues esto sucede una y otra vez. El paciente tiene que reprimir una y otra vez para que eso que no desaparece y que trata de expresarse, pues permanezca alejado de la conciencia. Pero, como hemos dicho, ese afecto busca otra representación alejada de ella a la que adherirse, a la que expresarse. ¿Vale? Y aquí es donde encuentra, pues, por ejemplo, se adhiere al perro y aparece el miedo al perro, a los ratones, a volar, a los ascensores, ¿no? Ese es un sustitutivo de lo que verdaderamente le da miedo al sujeto. Entonces, ahora tenemos una idea sustitutiva y esta idea está conectada a su vez con otros elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos elementos van recibiendo una carga, una intensidad psíquica exagerada para lo que le debería corresponder. Ahora esos elementos empiezan a hacerse significantes para el sujeto. ¿Por qué? No porque lo sean realmente, sino porque están conectados asociativamente con esa primera idea sustitutiva de lo que originalmente se reprimió. ¿Vale? Y entonces así esos elementos se van cargando de energía psíquica, de un acento psíquico, de ese afecto que iba asociado a lo reprimido y que se ha transferido y busca otras representaciones en las que expresarse. ¿Vale? Entonces ahora ya vemos que todos esos elementos van a formar en torno a la idea sustitutiva una especie de muralla, de tal manera que cuando cada uno de esos elementos es estimulado se produce un desarrollo de angustia. Ya no es lo originalmente reprimido lo que produce angustia, ni siquiera el elemento sustitutivo es el que produce angustia, sino todos los elementos que están conectados con ese sustitutivo, como sean tocados, como te pronuncien esa palabra, ya te angustias. ¿Vale? ¿Y qué sucede con el paciente? ¿Qué sucede con el histérico de angustia? Que vuelve a repetir la represión. Entonces cada vez se va haciendo más amplio, o sea, más coartada su vida psíquica, porque cada vez tiene que reprimir antes para no sentir angustia. Es decir, lo que se pretendía con la represión, que era evitar el desarrollo de angustia, resulta que consigue el efecto contrario. La muralla cada vez se va ampliando más. Bueno, y esa construcción es lo que llamamos fobia. Fobia en el sujeto. Pero veis, hemos ido de lo que sería la fobia, el síntoma, el padecimiento, la enfermedad, hemos ido a
los motivos psíquicos inconscientes de cómo se produce esa enfermedad. Y cómo de una cosa inconsciente, de un impulso erótico inconsciente, se llega a la producción de ese trastorno o síntoma. Porque además ahora la persona en una tercera fase ahora ya empieza a defenderse no solo de la idea original ni del primer sustitutivo, sino de todos los otros sustitutivos del sustitutivo. ¿Vale? Y además de desarrollar, producir esa extensión fóbica, ahora todos estos elementos están a merced del inconsciente, están dominados, sobredeterminados por la influencia del inconsciente, han pasado a estar fuera del control de la conciencia del sujeto o del preconsciente, del yo, sino que forman parte de lo que sería el yo inconsciente según la segunda tópica freudiana. Recordad que estamos en el año 1915, este texto es de 1915, y Freud va a producir la segunda tópica en 1923. Entonces, pero ya está hablando de la metapsicología y de la articulación de esas tres dimensiones del aparato psíquico a la hora de realizar el estudio de la mente humana, que son la tópica, la dinámica y la económica. Aquí nos está hablando de la importancia de las cantidades psíquicas y cómo su distribución en el aparato psíquico puede dar lugar a una patología o la conformación de síntomas psicopatológicos. ¿De acuerdo? En la anterior clase pusiste un ejemplo de desplazamiento o metonimia, el árbitro por el padre. ¿Puedes poner un ejemplo de metáfora o condensación? En la condensación no se estanca la cadena significante porque un significante debe llamar a otro, ¿no? Bueno, un ejemplo de condensación es en el sueño, por ejemplo, el sueño de Irma de Freud, cuando Freud dice el personaje del sueño es mi tío José, pero sin embargo tiene la barba de mi padre y se mueve como no sé quién, ¿no? O en el caso de Irma, es mi paciente Irma, pero abre la boca como otra paciente y tiene la tez pálida como mi hija, por ejemplo. Ese es un ejemplo de condensación. Es decir, en una representación, en realidad están condensadas, ¿no?, diferentes personas que tienen que ver con distintas líneas asociativas, que cuando habla de ese personaje del sueño, el soñante, de ahí parten diferentes líneas de asociación de ideas. Eso es una condensación. En una representación se han unido los afectos, las cargas afectivas provenientes o elementos representacionales provenientes de diferentes cadenas significantes. ¿Se podría decir que la conciencia aparece como un proceso secundario y se da en la inhibición? La conciencia se mueve por el proceso secundario, eso se puede decir. Y el inconsciente, el principio o el proceso que rige el funcionamiento del inconsciente es proceso primario. El principio que rige el funcionamiento del preconsciente de la conciencia es proceso secundario. Quiere decir, proceso primario en el inconsciente, que es principio de placer-displacer. Si me da placer, lo quiero, lo hago, lo expreso. Si me da displacer, no lo expreso. Eso es principio primario, ese es el inconsciente. Se rige por el principio de placer. Pero claro, en la conciencia no solamente es principio de placer, hay principio de realidad, porque está en contacto con el mundo exterior, porque tiene que cumplir con las exigencias de la realidad. No se puede hacer todo lo que uno quiere cuando quiere, ¿no? Es decir, viene el principio de placer, principio de realidad, principio secundario, viene a modalizar los deseos del inconsciente, darles una forma más acorde con la realidad, posponer en realidad, porque también trabaja para el principio de placer, pero a través de la posposición, ¿no?, para hacerlo posible. Armando, excelente como siempre, gracias. Bueno, entonces, y además en el caso de la histeria de angustia, no solo que es esta conformación de síntomas, sino que además el sujeto proyecta al exterior el impulso instintivo, ¿no?, como si la amenaza proveniese del exterior.
cuando la amenaza es pulsional. El impulso erótico proviene del interior del aparato. Aunque ya hemos hablado de la angustia de castración también, ¿verdad? Porque claro, también Freud nos va a decir que siempre que el sujeto tiene un miedo, ese miedo está originalmente asociado a un peligro que inicialmente era un peligro real exterior, que era la amenaza de castración. Es decir, niños, si sigues queriendo acostarte con tu madre, va a llegar un castigo, va a venir tu padre y te la va a cortar, ¿no? O va a venir tu padre y te va a poner un límite, te va a decir que no, que eso no se puede, te va a castigar. Si sigues masturbándote en público, tu padre va a venir y ya verás, ¿no? Amenaza de castración. Lo que pasa es que ese peligro que inicialmente estaba en el exterior y es necesario para la constitución del aparato psíquico, ¿no? Para la constitución de la ley en el aparato, después se internaliza y se hace interior, con esa primera represión del aparato, que ahí es una represión fundante, la primera represión, cuando el niño tiene que renunciar a los primeros objetos incestuosos, ¿no? Renuncia aparentemente, pero solo aparentemente, porque lo que hace es que inconscientemente esos que eran objetos eróticos exteriores, materiales, reales, de la realidad material, el padre a la madre, los internaliza, o sea, los introyecta, ¿no? Hace una introyección de la libido, es decir, pasan a ser objetos de fantasía y bueno, con la conformación del aparato psíquico realmente pasan a ser objetos reprimidos. Esas representaciones pasan a ser reprimidas, pero es el impulso erótico hacia la madre va a buscar, se va a transferir hacia otras mujeres, ¿no? En el camino deseable hacia la masculinidad, y el impulso erótico hacia el padre pues se va a transferir a otros hombres, ¿no? Sin que el sujeto llegue necesariamente a homosexualizarse, ¿no? Sino que es una posición pasiva también frente al padre, ¿no? También tiene que haber una transferencia. Pero los objetos se hacen inconscientes. Esos objetos naturales, podemos decir, se hacen inconscientes y van a permanecer reprimidos en el inconsciente. No van a desaparecer nunca de nuestras vidas, ¿no? Así que el sujeto a partir de ahí va a relacionarse con la realidad real de una manera y con la realidad psíquica, con la realidad inconsciente de otra. Y ahí está la doble faz del sujeto, ahí está la doble faz de nuestra mente. Pues de ahí proviene nuestra sutilidad, nuestra sutileza, nuestra capacidad impresionante del ser humano cuando se despierta, claro, porque generalmente vive dormida, vive reprimida, ¿no? La energía psíquica generalmente es reprimida precisamente porque el sujeto no soporta eso, proveniente del inconsciente, y esto le resta gran cantidad de energía para su vida, para su desarrollo, para su sexualidad, para sus relaciones amorosas, para sus relaciones profesionales, para su crecimiento laboral. Le resta una gran cantidad de energía, ¿no? Generalmente vive dormido, vive reprimido, porque si no, el sujeto está capacitado para infinidad de cosas, ¿no? El psicoanálisis va abriendo puertas de la mente que están cerradas, ¿no? Y que por las que, por tanto, el sujeto no puede atravesar. A medida que va despertando, va abriendo esas puertas, va decidiendo atravesar a unas u otras en función de su deseo y de su capacidad de trabajo. A ver, tenemos más preguntas por aquí. Viene un poquito atrás mano esto. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo sanar esa angustia? ¿Haciendo consciente lo inconsciente o cómo? Sí, pero la manera de hacer consciente lo inconsciente, solo hay una manera y es a través de la interpretación. ¿Vale? Porque lo que nos va a acabar diciendo Freud en este texto es que la diferencia entre lo inconsciente y lo consciente, la diferencia entre el proceso primario y el proceso secundario, es que en el proceso primario la energía es energía libre. No está representada, no está asociada a palabras.
mientras que en el proceso secundario, en el preconsciente, la energía es energía ligada a palabras, a representaciones, ¿no? Y entonces ahí ya tiene potencial de conciencia. Cuando está ligada a representaciones, está en el preconsciente con un esfuerzo de atención. Cuando la persona habla libremente en el psicoanálisis, es capaz de hacer consciente eso, ¿no? Pero si no tiene palabras, es completamente inconsciente esa energía. Y entonces ahí es cuando el psicoanálisis le viene a poner palabras a través de la interpretación. Es decir, con toda esa material que nos aporta el paciente a lo largo de sus sesiones de psicoanálisis, se produce la interpretación. ¿Y la interpretación qué es? Esa frase justo que le faltaba al paciente, que no podía llegar a pronunciarla para saber lo que le pasaba, pero que ha dado ya todos los elementos en su asociación libre para poder decirla, para que se la podamos decir. Ahí, eso es el inconsciente. La interpretación es el inconsciente, es decir, mediante la interpretación podemos decir que ganamos para la conciencia eso que antes era inconsciente, ¿no? Manuel, pero si la condensación reúne varios significados en un solo significante, ya no hay fluidez de significantes, ¿no? A ver, varios significados en un solo significante. No estamos hablando de significados. Estamos hablando de líneas asociativas, de cadenas significantes. Es decir, en una representante, en una representación, están condensadas varias ideas que abren nuevas cadenas significantes. No son significados, son cadenas significantes. El significado va a venir solo después, va a venir con la interpretación. El sentido viene a posteriori, cuando se interpreta, solo después sabremos. Pero para eso hay que hacer toda la asociación libre para ver que en esa condensación, en eso que estaba condensado, en esa metáfora psíquica, cuáles eran las ideas que llegaban hasta ahí, ¿no? A ver, ¿qué más preguntas? ¿El que una persona sea adicta a ver películas pornográficas tendría que ver con la represión para no vivir su vida sexual en la vida real? Viene a ser una perversión, ¿no? En el caso de que sea una perversión, ¿no? Si una persona viene a análisis y se tumba y habla de eso, pero habría que ver, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Que no, hasta que no venga a su análisis, no sabemos con qué deseo inconsciente tiene que ver, pero que hay un deseo inconsciente expresándose, sabemos. ¿Vale? Hay diferentes cuestiones que pueden dar lugar a una adicción. Hay que ver. Emmanuel, ¿podrías hablar un poco del caso Hans publicado por Freud? Creo que es algo similar a lo que estamos viendo en la clase de hoy. Claro, el caso Hans, caso Juanito, es un caso de fobia, pero en vez de hablaros hoy de la fobia, que tenemos que hablar del inconsciente, lo que te recomiendo, Emmanuel, y a todo aquel que lo desee, es que busques en el canal de YouTube, en mi canal de Virginia Valdominos, el curso que hay sobre fobia. Hay diferentes clases donde hablamos de la fobia y del caso Juanito, precisamente. En el canal de YouTube, en listas de reproducción, en el apartado listas de reproducción, vais a encontrar numerosos cursos que ya hemos realizado con anterioridad, ordenadas todas las clases de cada curso. Y ahí vas a encontrar el curso sobre fobia. Recomiendo que veáis las clases sobre el caso Juanito, que vas a tener oportunidad de verlo desarrollado pormenorizadamente, y aquí no te voy a poder dar nada más que un matiz. Y además también nos sacaría un poquito de contexto. Sergio Marcués. ¿En qué medida nuestros miedos infantiles inconscientes acontecen cuando estamos en pareja? Bueno, acontece cuando estamos en pareja, cuando no estamos en pareja, cuando estamos en el trabajo, cuando no estamos en el trabajo. Acontecen. Lo que pasa es que la situación de la pareja es un poco particular, porque a veces uno es muy fácil poner a su pareja en la situación, ¿no? Padre o madre, como si la pareja fuese su padre o su madre, y que afloren esos sentimientos infantiles, ¿no? De cómo se relacionaba con su padre o con su madre, ¿no?
Es muy fácil proyectar en la pareja, introyectar a la pareja, ¿no? Es muy fácil que en esa relación con la pareja se pongan en juego todas las cuestiones inconscientes del sujeto, porque en realidad no se relaciona él con ella. Si lo vemos en las consultas, ¿no? Cuando vienen las parejas y hablan, en realidad lo que hablan uno con otro, lo que se escuchan uno con otro es muy escaso porcentaje, ¿no? Sino que más bien cada uno habla de lo que le pasa a cada uno. Entonces ahí está toda la cuestión inconsciente en juego. Vale, hola Manuel. Cristina. Se reinstalan determinados contenidos del inconsciente sobre nuevas experiencias. Eso traería mucha más angustia. Se invisten y se reinvisten. Proceso primario, ese es el inconsciente. No puede hacer lo que... qué largo. Lo que quiere, cuando. Muy bueno, gracias. Vale. Peligro real exterior. Limita al padre. Padre lazy. Represión fundante. Vale. Veo que estás ahí con todos los términos. Vamos a seguir un poquito, ¿vale? Bueno, en la histeria de conversión viene a pasar algo parecido, pero en la histeria de conversión, eso que está reprimido, la idea reprimida no se transforma en angustia, sino que se transforma en inervación somática. Es decir, no siente angustia generalmente en la histeria de conversión, pero se le paraliza un brazo, se le paraliza una pierna, tiene un tic nervioso, padece alucinaciones, ¿vale? Es decir, un fragmento de eso reprimido es lo que se elige para síntoma, porque cumple con una condición para expresar. Con ese fragmento puede expresar el deseo inconsciente reprimido y a la vez su castigo, ¿no? Por ejemplo, un ataque histérico, ¿no? Expresa el deseo inconsciente reprimido, los jadeos, el movimiento, ¿no? Parece un acto sexual, pero a la vez no es un acto sexual propiamente dicho, no es un coito, es un ataque epiléptico, es decir, es un castigo para esa persona, es un sufrimiento, es un síntoma, es una enfermedad, ¿vale? Y en la neurosis obsesiva pues también sigue esa idea reprimida, se encuentra con una contracarga, es decir, que pulsa por expresarse su carga, su cantidad, su afecto, pero se encuentra con una contracarga que en el caso de la neurosis obsesiva es mucho más visible que en el caso de la histeria, ¿no? Y esa contracarga está organizada como una formación reactiva, como un síntoma, como un ritual obsesivo, ¿vale? Y que, como decimos, va a requerir una gran cantidad de energía psíquica. En el obsesivo se ve excelentemente la gran cantidad de energía psíquica que le conlleva al sujeto mantener esa represión y el síntoma. Entonces, en el apartado 5, las cualidades especiales del sistema inconsciente, Freud nos habla del nódulo del sistema inconsciente, y el nódulo del sistema inconsciente son representaciones de pulsiones. Representaciones de pulsiones que aspiran, como hemos dicho, a derivar su carga, es decir, son impulsos de deseos que están coordinados entre sí y que coexisten sin interrumpirse y sin contradecirse. Si esos impulsos de deseo se activan al mismo tiempo, no se anulan, sino que se unen para formar un producto intermedio, una transacción, es decir, para dar gusto a todos. ¿Vale? Bueno, no hay negación ni duda, ni tampoco ningún grado de seguridad. Hay contenidos más o menos catectizados en el inconsciente y además reina en él esa movilidad que decíamos de intensidades de carga porque no están asociadas a palabras. Entonces, por desplazamiento, una idea transmite a otra su carga de energía y por condensación, una idea puede acoger en sí toda la carga de energía de otras ideas, de varias ideas. Proceso psíquico primario, proceso psíquico secundario, ya hemos hablado de ello. El inconsciente no tiene tiempo, no tiene relación con el tiempo, no se ordena cronológicamente y además no se modifica por el transcurso del tiempo.
Todo esto que dicen las personas de no, con el paso del tiempo ya cambiará, no, ya cambiaré. No, el inconsciente no se modifica con el transcurso del tiempo. Solo se modifica por interpretación el inconsciente. Bueno, comunicación de ambos sistemas. Hemos dicho que estos ambos sistemas están, que el sujeto no es solo inconsciente o no solo consciente o no solo... No, que somos una complejidad, que todos estos sistemas están en nosotros. Y entonces el inconsciente, que tiene esa posibilidad tiene gran vitalidad y posibilidad de extenderse, tiene que mantener relaciones con el preconsciente, ¿no? Y determina la conciencia, o sea, produce el preconsciente y produce la conciencia. Si vamos a la segunda tópica freudiana, pues podríamos decir que el inconsciente, que hay un inconsciente que es el ello, pero también hay un super yo inconsciente y hay un yo inconsciente, ¿vale? Así que hay relación intersistémica e intrasistémica en la segunda tópica. El sistema inconsciente se va organizando en sus ramificaciones o en sus derivados y va a ser accesible a las impresiones de la vida. Está constantemente influyendo en el preconsciente y a la vez está siendo sometido afectado por las influencias del preconsciente. Habíamos dicho que un contenido del preconsciente puede ser inconsciente sin ser estrictamente inconsciente. ¿Por qué? Porque está alimentado, está tocado por esa energía proveniente del inconsciente. Le ha transferido su energía. Y a veces hay contenidos en el preconsciente que es muy difícil diferenciarlos de los inconscientes, ¿no? Dice Freud que sería más o menos como, por ejemplo, las personas mestizas, ¿no? Que son semejantes a los blancos, son como blancos, pero que siempre hay un rasgo en ellos que les delata su origen, ¿no? Que son mestizos. Entonces dice, es como si estas personas fuesen excluidas de la sociedad y del goce de las prerrogativas de los blancos por esos rasgos que les delatan. Pues los contenidos del preconsciente que están tocados, que están alimentados con energía proveniente del inconsciente, también es para ellos prohibido acceder a la conciencia. Es como que esos rasgos les delatan, ¿no? Esa intensidad que tienen, por ejemplo, la neurosis obsesiva, ¿no? Hay una idea que se le impone al neurótico obsesivo que generalmente es una tontería. Si se lo cuenta a otra persona, dice, pero si es una tontería, ¿cómo te puedes obsesionar con eso? Bueno, pero no es una tontería para esa persona porque detrás de esa tontería hay una cadena asociativa que va a terminar derivando en los contenidos reprimidos inconscientes, pero que por asociación le ha sido transferido toda esa energía proveniente del inconsciente a esa representación aparentemente absurda. ¿Vale? ¿Se entiende cómo funciona nuestra mente? Okay. Gran parte de lo preconsciente procede de lo inconsciente, es una ramificación de tal sistema y sucumbe a una censura antes de poder hacerse consciente. Otra parte del preconsciente es capaz de hacerse consciente. Porque también hay una censura entre el sistema inconsciente y preconsciente que es muy fuerte, es extremadamente fuerte. Es decir, para que lo inconsciente pase al preconsciente ya ha tenido que sufrir una deformación brutal. Pero luego también hay una censura entre el preconsciente y la conciencia, porque dice Freud, nos explica que todo paso de un contenido psíquico de un sistema al inmediatamente superior, o sea, lo que sería el progreso a una fase más elevada de la organización psíquica, que cada paso que hace le corresponde una nueva censura. ¿Vale? Bueno, el tratamiento analítico va a tratar de influenciar sobre lo inconsciente, pero desde la conciencia, ¿no? Mediante la interpretación, que ya hemos dicho que es ponerle palabras a algo que antes era inconsciente, ¿no? Y eso hace un efecto también de descarga de esas cantidades, de esas intensidades psíquicas que están en lugares inadecuados, bueno, en lugares que no le corresponde. Entonces la interpretación
Es como si se realizase el deseo inconsciente, pero sin necesidad de realizarlo, ¿no? Es en el análisis, se elabora por medio del psicoanálisis. La interpretación lleva a esa descarga de acento, de intensidad psíquica, lo que para el sistema psíquico produce el mismo efecto. ¿Vale? El contenido del sistema inconsciente puede ser comparado con una población aborigen. Algo parecido al instinto animal constituye el nódulo de lo inconsciente, ¿no? La pulsión, que ya hemos hablado de ella. Y a esto se suman los contenidos rechazados por inútiles durante el desarrollo infantil, es decir, todo aquello que tuvimos que reprimir para hacernos adultos. También va al inconsciente, ¿no? Hasta la pubertad realmente no hay una clara y precisa separación entre ambos sistemas, entre lo que sería el sistema inconsciente y el sistema de la conciencia. Bueno, y ahora para terminar vamos a hablar del reconocimiento de lo inconsciente, muy interesante, porque aquí Freud nos va a traer dos ejemplos fascinantes, ¿no? Un caso de esquizofrenia, porque en la esquizofrenia vamos a ver cómo destaca esa antítesis entre el yo y el objeto, entre lo que es el yo y es el objeto, ¿no? Es decir, cuando hay represión, la libido que se reprime, ¿no? Porque está prohibido el objeto, porque no se puede, entonces el sujeto reprime, pero la libido no busca un nuevo objeto en la esquizofrenia, ni siquiera un objeto de la fantasía, como sí sucede en las neurosis de transferencia, sino que en la esquizofrenia el sujeto reconstituye un primitivo estado narcisista y ahí construye su objeto en su estado narcisista. ¿Vale? Vamos a ver el caso. En las neurosis de transferencia, en cambio, sí hay objeto, aunque se reprima el objeto originalmente reprimido, la libido busca otro objeto, aunque sea un objeto de la fantasía del sujeto o un objeto prohibido, reprimido, pero sí que sigue habiendo objeto. En la esquizofrenia no. ¿Vale? Es decir, en las neurosis de transferencia hay capacidad de transferir, de transferencia. Está más... permanece en el sujeto, mientras que en las esquizofrenias y en las psicosis narcisistas la capacidad de transferencia desaparece. Por eso también son más difíciles en el tratamiento es más difícil, porque primero van a tener que hacer un paso de poder transferir a la relación analítica, porque ellos están en ese estado de reconstitución del objeto en una fase narcisista de la personalidad. Bueno, vamos a ver el estudio de la esquizofrenia con este ejemplo que nos trae Freud, que es muy interesante, porque en la esquizofrenia siempre va a haber una modificación del lenguaje. En este caso era una muchacha que acude a la consulta del doctor Taus, que era un estudiante que estaba estudiando con Freud y le trajo los casos, ¿no?, para el estudio. Bueno, acudió a la consulta después de haber regañado con su novio. Y entonces ella decía, los ojos no están bien, los ojos están torcidos. ¿Vale? Esa era su frase esquizofrénica. Frase esquizofrénica que se caracteriza porque son frases donde hacen alusión a los órganos somáticos. Es un lenguaje de órganos en el caso de la esquizofrenia. Hay desorganización en el lenguaje. Las frases experimentan una particular desorganización que nos las hacen inteligibles, son muy características, ¿no? De tanto que cualquiera que lo escucharía, le escucha a un psiquiatra y dice, está loco, ¿no? Hay que encerrarle, hay que darle medicación, ¿no? Porque son frases faltas de sentido y con esta característica del lenguaje de órgano. Y eso le va a hacer diferente de otras estructuras psíquicas.
Bueno, entonces esta muchacha decía eso, ¿no? Decía, los ojos no están bien, están torcidos. Pero, como el psicoanálisis la deja hablar a los pacientes, entonces ella sigue hablando. Y por sí misma dice, ya con un lenguaje ordenado, ya no tan desordenado, sino que empieza a hablar y ya empieza a decir toda una serie de reproches contra su novio. Nunca ha podido comprenderle, cada vez se le muestra distinto, es un hipócrita, que la ha vuelto los ojos del revés, haciéndole ver torcidamente las cosas. ¿Ves? Ya eso de los ojos están torcidos ya se van traduciendo en frases más comprensibles. Estas manifestaciones que va añadiendo la enferma a su primera fase ya tienen valor, ya nos sirven para analizar lo que está pasando, ¿vale? Porque ya es un lenguaje perfectamente comprensible y además nos van proporcionando información acerca de la génesis y la significación de la formación verbal esquizofrénica. En este caso, la relación de contenido es con un órgano, ¿no? Hemos dicho siempre se relaciona con un lenguaje de órgano, en este caso es con la visión, con los ojos, y llega a ser tan importante que llega a arrogarse la representación del contenido en su totalidad. La frase esquizofrénica presenta un carácter hipocondríaco. Hipocondríaco, siempre está relacionado con algún órgano del cuerpo. Esta misma paciente también decía, ella decía que estaba en la iglesia y que sentía que de pronto sentía un impulso a colocarse de otro modo, como si la colocara alguien de otro modo, ¿no? Como si la colocaran a ella. La dejamos hablar, ella sigue hablando y sigue desarrollando su análisis. Y entonces sigue reprochándole al novio. Es muy ordinario y la ha hecho ordinaria a ella, que ella es de familia fina. La ha hecho igual a él, haciéndola creer que él le era superior. Y ahora ha llegado a ser ella como él, porque creía que llegaría a ser mejor si conseguía igualarse a él. Él se ha colocado en un lugar que no le correspondía y ella es ahora como él, por identificación, pues él la ha colocado en un lugar que no la corresponde. ¿Veis? Ahí ya, cuando la dejamos hablar, ella ya va expresando qué significa ese impulso a cambiar de lugar que sentía la iglesia. Resulta que tenía que ver con eso, de que la identificación con su novio la ha hecho, ella que era una persona fina, a ser ahora vulgar, ¿no? Entonces, el movimiento de colocarse de otro modo es una representación de la palabra fingir, ¿no? Que en alemán además es muy parecido la palabra colocarse con la palabra fingir, ¿no? Y con la identificación con el novio también tiene que ver. Entonces aquí vamos a resaltar nuevamente el contenido de una inervación somática, o más bien de la sensación. Sin embargo, esto pasa en la paciente esquizofrénica, pero en una paciente histérica hubiera sido de otro modo. Es decir, en vez de haber dicho que tenía los ojos torcidos, hubiera torcido los ojos realmente, se le hubieran puesto bizcos a la paciente histérica, hubiera convertido, ¿no? O convulsivamente hubiera torcido los ojos. Y en el segundo caso, en el caso este que sentía que la cambiaban de posición, pues lo que hubiera sentido la paciente histérica es el impulso a realizarlo, a moverse, a cambiar de posición. ¿Vale? Bueno. Lo que vemos interesante es que en la esquizofrenia las palabras quedan sometidas al mismo proceso que las imágenes oníricas, que las imágenes de los sueños, cuando partimos de las ideas latentes del sueño. Es decir, vemos que en el caso de la esquizofrenia las palabras quedan sometidas al proceso primario. Es decir, quedan condensadas y se transfieren de unas cargas a otras por medio del desplazamiento. De este modo, una palabra puede llegar a conferir, ¿no?, por sus múltiples relaciones, la representación de una serie de ideas. Con una palabra, ¿no?, esa palabra representa toda una serie tiene los ojos torcidos, y había una serie de reproches y de ideas detrás de esa frase.
Un enfermo obsesivo, por ejemplo, haría otra acción también, ¿no? Pero aquí nos trae otro caso Freud de un enfermo que tiene tratamiento y que dice: se hace la vida imposible absorbido por la preocupación que le supone el supuesto mal estado de la piel de la cara. Pues él afirma que en el rostro tiene multitud de profundos agujeros producidos por granitos o espinillas, ¿no? Viene al análisis porque está preocupado por todos los agujeros que tiene en la cara, por los granitos y sus espinillas. Entonces, cuando se le permite analizarse, el análisis demuestra que el paciente desarrolla en la piel de su rostro el complejo de castración. ¿Por qué? ¿Qué hace? Dice, al principio no le preocupaban nada los granitos, pero se los quitaba, ¿no? Se los quitaba apretándolos entre las uñas, y esa operación, según sus propias palabras, porque todo esto lo dice el paciente, no lo inventa nadie, en este paciente pasó eso, ¿no? Dice, él le gustaba, se apretaban los granitos y le producía gran contento ver cómo brotaba algo de ellos, ¿no? Pero después empezó a creer que el punto en que había tenido una de las espinillas le quedaba un profundo agujero, y se reprochaba duramente haberse estropeado la piel con su manía de andarse siempre tocando, ¿no? Es evidente en este caso que ese acto de reventarse los granitos de la cara, haciendo surgir al exterior ese líquido, ese contenido, es una sustitución de la masturbación, del onanismo. El agujero resultante de ese manejo era el órgano genital femenino. El agujero que quedaba en la cara era el órgano genital femenino. Es decir, el cumplimiento de la amenaza de castración provocada por la masturbación o la fantasía de la masturbación. Entonces, esa formación sustitutiva presenta, a pesar de su carácter hipocondríaco, mucho parecido con la conversión histérica, ¿vale? Pero sin embargo, para el paciente histérico jamás hubiera considerado que un agujerito en la cara o muchos poros de la cara, eso fuera un sustitutivo del órgano genital femenino. Un histérico nunca, un histérico no convertirá nunca un agujero tan pequeño en el símbolo de la vagina, ¿no? Pero sin embargo, cualquier otro objeto que tenga una cavidad, un cajón, un jarrón, eso sí se puede convertir en un símbolo de la vagina para el paciente histérico. Para el esquizofrénico la multiplicidad es significante, es por algo, ¿no? Y porque en el esquizofrénico se produce algo que ya veremos, como es la fragmentación esquizofrénica de la realidad, ¿no? Y para el histérico, pues la multiplicidad esa no tiene el mismo significado, ¿no? No tiene el mismo sentido. Otro paciente que nos trae aquí, otro ejemplo, sería el de un paciente neurótico obsesivo que necesitaba largas horas para asearse y vestirse, pero presentaba el singularísimo rasgo de explicar espontáneamente, sin resistencia alguna, la significación de sus inhibiciones. Así, al ponerse los calcetines, le perturbaba la idea de tener que estirar las mallas del tejido, produciendo en él pequeños orificios, cada uno de los cuales constituía para él el símbolo del genital femenino. Tampoco ese simbolismo es propio del neurótico obsesivo, ¿no? Uno de estos neuróticos obsesivos, que también padecía una dificultad, un ceremonial con los calcetines, al ponerse los calcetines, cuando venció su resistencia se explicó que el pie era el símbolo del pene y el calcetín, o el acto de ponerse y quitarse el calcetín, era una representación de la masturbación, ¿no? Él se lo ponía, se lo quitaba una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Entonces era una representación de la masturbación, pero a la vez un intento de anular esa representación. Lo ponía, lo quitaba, lo ponía, lo quitaba, ¿no? Eso es característico del neurótico obsesivo. En la esquizofrenia entonces vemos que tiene una relación especial con el lenguaje. Es como que cada una de las estructuras tuviera una relación especial con el lenguaje. ¿Veis? Que es todo lo psíquico tiene que ver con el lenguaje.
tiene una relación especial, verbal, y entre el hecho de extraerse una espinilla de la piel y una eyaculación, para nosotros no existe prácticamente analogía, pero para el esquizofrénico sí, ¿no? Porque en ambos casos brota algo, ¿no? Y dice, también se puede aplicar la cínica frase de que un agujero es siempre un agujero. Es por semejanza entre la expresión verbal, es lo que tiene peso en el esquizofrénico, semejanza de la expresión verbal, no la analogía de las cosas expresadas, ¿no? Entonces, cuando ambos elementos, la palabra y el objeto, no coinciden, se nos muestra la formación sustitutiva esquizofrénica, pero que es distinta de la que surge en una neurosis de transferencia. Esta conclusión nos obliga a modificar nuestra hipótesis de que la carga de objetos queda interrumpida en la esquizofrenia. Claro, aquí Freud va a decir, no es que no haya carga de objeto en la esquizofrenia, es que cuando el paciente esquizofrénico empieza a hablar de esa forma hipocondríaca, con ese lenguaje de órgano, ya es un intento del esquizofrénico para volver a la realidad, para volver a investir los objetos de la realidad, o las palabras, mejor dicho, las representaciones verbales, con las cargas psíquicas. Así que podemos descomponer la representación consciente del objeto en dos elementos. Y con esto vamos a terminar. Por una parte está la representación verbal de un objeto, ¿no? Este es el bolígrafo, ¿no? Pero el bolígrafo tiene una representación verbal, la palabra bolígrafo, ¿no? Esta sería la representación objetiva del objeto, pero la palabra bolígrafo es la representación verbal de ese objeto, ¿vale? Entonces, la representación verbal y la objetiva, consistente esta última, la representación objetiva, en la carga no ya de huellas némicas objetivas directas, sino de huellas némicas más lejanas derivadas de las primeras. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una representación consciente y una representación inconsciente? No son, como supusimos al principio en la otra conferencia, la conferencia pasada, distintas inscripciones del mismo contenido en distintos sistemas del aparato psíquico, ni tampoco diversos estados funcionales de la carga en el mismo lugar. No es que una vez sea consciente y otra vez inconsciente, no. Lo que sucede es que la representación consciente integra la representación objetiva más la correspondiente representación verbal, mientras que en el inconsciente está tan solo la representación objetiva, no asociada a palabras. El sistema inconsciente contiene las cargas objetivas de los objetos, o sea, las primeras y verdaderas cargas de objeto. El sistema preconsciente nace a consecuencia de la sobrecarga de la representación objetiva por su conexión con las representaciones verbales a ellas correspondientes. Habremos de suponer que estas sobrecargas son las que traen consigo una más elevada organización psíquica. Claro, asociar esas primeras cargas a representaciones verbales requiere una mayor organización psíquica y hacen posible la sustitución del proceso primario por el proceso secundario dominante en el sistema preconsciente. Entonces, ahora podemos expresar más precisamente qué es lo que la represión niega a las representaciones rechazadas en la neurosis de transferencia. Lo que les niega es la traducción a palabras, a las cuales permanecen enlazadas al objeto. La representación no concretada en palabras o el acto psíquico no traducido permanece entonces reprimido en el sistema inconsciente. ¿Veis qué importante es hablar y ponerle palabras en psicoanálisis, verdad? Bueno, hasta aquí vamos a ver qué preguntas tenéis y ya terminamos. Muy bien. Personas de diferentes países tienen diferentes inconscientes.
el inconsciente incluye cuestiones todavía más primitivas que esas. ¿No? Lenguas incluso originales de las que nacieron, lenguas primitivas de las que después se derivaron las diferentes lenguas actuales. O sea que a nivel inconsciente el simbolismo es mucho más arcaico. ¿Vale? Bueno, aquí dice Freud era de otra época y de otro país, lo mismo que sus pacientes, sí. Sí, pero como os decía, estamos hablando de lenguas muy arcaicas del ser humano, que son las que se expresan, no solamente lenguas muy arcaicas, sino también épocas muy arcaicas del sujeto, de su infancia, las que se expresan en los sueños, en los síntomas. Son inconscientes, que no tienen tiempo, ¿no? De su infancia ontogénica, pero también de su tiempo primitivo filogenéticamente hablando, son las que se expresan en los productos del inconsciente. Bueno, creo que estamos en hora, ya más que de sobra. Hemos respondido algunas preguntas, no ha dado tiempo a responder todas, pido disculpas, pero bueno, ya las iremos trabajando seguramente porque vienen a colación del tema y las seguiremos trabajando en los próximos temas. También aviso, ya que hemos estado hablando de la esquizofrenia, que va a haber que vamos a comenzar un nuevo curso los martes, ese es en otra sección, que son los cursos gratuitos de los martes a las 11 horas, hora española, pero ya os voy diciendo que va a ir por ahí, por ese tema, aunque en los próximos días sacaremos la información, los carteles, los datos, los vídeos, para que podáis participar todos vosotros. Y seguimos, por supuesto, todos los jueves en nuestra conferencia de psicoanálisis gratuita de las 21 horas, hora española, y el próximo día vamos a hablar de la represión. Vamos a seguir trabajando este mecanismo psíquico que es tan común en el funcionamiento psíquico de las personas, de los seres humanos hoy en día. Así que no os lo perdáis. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora en la conferencia de psicoanálisis gratuita. Y si alguno de vosotros está ya a punto de dar el paso, puede llamarme para comenzar su psicoanálisis, puede ponerse en contacto conmigo a través de mi página web www.virginiavaldominos.com, que estaré encantada de atenderos, estéis donde estéis. El psicoanálisis es para todos. Despierta tu mente. Buenas noches y muchas gracias. Hasta la próxima.